Ya. Bien. Bien, muy buenas tardes. En nombre de la Vicerrectoría Académica y el Decanato de Investigación e Innovación de UNIBE, continuamos con esta serie de Ya presentaciones, empezó. webinars exactamente, que hemos programado para esta semana durante el COVID-2019. En esta ocasión vamos a recibir a César Dargan Espaillat, que muy amablemente, desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, ha aceptado a nuestra invitación. César Dargan es vicepresidente ejecutivo del CONEP y nos hablará esta tarde de algo muy importante, las acciones empresariales durante la crisis del COVID-19. Por favor, durante la presentación nos dejan sus preguntas por el chat, por el canal de YouTube, ya que los últimos 20 minutos estaremos dando paso para sus preguntas. Hola César y adelante. Muchísimas gracias, Leandro, y muchísimas gracias a UNIBE por poner a disposición esta plataforma y permitirme hacer este webinar, que por cierto es el primer webinar que yo hago. Así que el tiempo de COVID nos ha puesto a todos a hacer cosas distintas. Me parece que la presentación se está viendo, ¿verdad, Leandro? Sí, sí, todo correcto. Ok. Perfecto. Bueno, hay muchas teorías en estos días, muchos comentarios, hay muchas interpretaciones de cómo esta situación del COVID-19 avanza, de qué impacto tienen los diferentes escenarios de nuestra sociedad. Y yo quisiera enfocarla hoy un poco desde la óptica de acciones empresariales en torno al COVID-19. Y para eso yo quisiera haciendo la aclaración de que si bien es cierto que esta situación tiene implicaciones económicas y sociales, lo menos cierto es que en esencia esto es una crisis sanitaria. Esto no es ni una crisis económica, ni es una crisis social, es una crisis sanitaria que por supuesto trae consigo consecuencias económicas y sociales accesorias en este momento en particular, aunque más adelante podríamos quizás superar la crisis sanitaria y permanecer con las secuelas y los efectos en lo económico y en lo social. Y partiendo del hecho entonces de que es una crisis sanitaria, yo quisiera que el punto de partida sea precisamente cuál es la situación sanitaria del COVID en la República Dominicana. El primer caso del COVID se identificó aquí el día 1 de marzo y nos lleva a reflexión cómo la globalización no solamente incide en aspectos económicos y comerciales, sino que el mundo hizo quizás más fácil la propagación de esta enfermedad. Identificada inicialmente en diciembre del año 2019 en China, el 1 de marzo tenemos el primer caso en la República Dominicana. Pero al primer mes, ya en República Dominicana teníamos 1.284 casos y 57 fallecidos. A la fecha, al día de hoy, según lo que informó el ministro de Salud Pública, nosotros tenemos 4.964 casos y 235 personas fallecidas. Es importante la información que se ha dado en el día de hoy porque se ha hablado de 16.682 pruebas y más adelante en el transcurso de esta conversación yo quisiera tratar específicamente el tema de las pruebas y cómo el sector empresarial también por esta vía se involucra. Entonces, partiendo de que esa es nuestra realidad sanitaria al día de hoy y que esta crisis se genera por la principal prioridad que tiene el sector empresarial en la República Dominicana con esta situación. Entonces, todos los otros temas son accesorios. ¿De qué forma? Nosotros identificamos la posibilidad de movilizar recursos de manera estructurada, un fideicomiso filantrópico que se llama Sanar una Nación, constituido hace muchos años por Grupo Popular, Grupo Universal, Grupo Rica y Grupo Ramos. Sin embargo, que en esta etapa ha contado con la participación y el aporte financiero de muchas otras empresas, del Grupo Inicia, el Grupo Punta Cana, Grupo Martí y otras muchas empresas que han estado participando activamente. El punto de base fue el día 25 de marzo, cuando el fondo inicial contaba con 175 millones de pesos y en la recaudación inicial pudimos anunciar el día 27 de marzo la suma de 263 millones de pesos. A la fecha, esto ronda los 400 millones de pesos que se han invertido principalmente en la adquisición de pruebas
pruebas rápidas y pruebas PCR de equipos de protección personal, de ventiladores, de ambulancias, todo en coordinación con la comisión oficial designada para abordar el tema del COVID. Y aquí hago un primer señalamiento porque hemos sido testigos de cómo el sistema logístico internacional y de producción ha colapsado. La adquisición de cualquiera de estos internacionales es verdaderamente un dolor de cabeza. De hecho, compras que nosotros hemos hecho, hemos venido realizando desde hace 3 semanas, es a partir de esta semana que estarán llegando. Y específicamente en las pruebas, nosotros estamos aportando alrededor de 70,000 pruebas que estarán disponibles, tanto PCR como pruebas rápidas, a partir de esta semana. Entonces, siendo esta la situación sanitaria y un poco cuál ha sido el aporte, también resaltando de muchos otros grupos y empresas que no lo están haciendo a través de esta plataforma, pero el país, como todos sabemos, está en emergencia. Está en emergencia y ese estado de excepción afecta definitivamente todas las actividades. Simplemente repasemos un poco cuál ha sido el calendario de esa emergencia. El pasado 19 de marzo se estableció el estado de emergencia por 25 días. Luego esto vino acompañado del toque de queda, que posteriormente se ajustó en el horario. Se extendió el toque de queda y se extendió el estado de emergencia hasta el día 30 de abril. Entonces, esto no solamente tiene un impacto económico, tiene un impacto en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿cuáles son entonces algunas de las acciones y reacciones también en lo inmediato a esta situación en el corto plazo? En lo sanitario, precisamente continuar apoyando todos los esfuerzos para la detección del COVID-19 y estos esfuerzos van encaminados a masificar las pruebas. En la medida que podamos determinar con mayor certitud quiénes son los infectados y dónde se encuentran los infectados, pues luego las acciones posteriores también serán más efectivas. Por otra parte, el seguimiento, la trazabilidad y el control de aquellos infectados en los procesos de aislamiento. Más allá también en temas de protección personal, protección de los médicos, de las enfermeras, de los que están en la línea de frente dando la cara ante esta situación y que requieren equipos de protección personal, y también los infectados, pero también todos los ciudadanos que deben ya protegerse con mascarillas y los utensilios correspondientes para evitar la propagación. Los casos de atención crítica, reconociendo que hay un déficit de ventiladores en las unidades de cuidado intensivo en nuestro país, en el caso de que el pico de esta enfermedad cause mayores contagios críticos, pues tener la capacidad de respuesta. Evidentemente, en el mundo se continúan los esfuerzos para desarrollar una vacuna, porque hasta tanto no tengamos una vacuna y no tengamos una capacidad de defensa preventiva ante esta epidemia, pues los esfuerzos serán más reducidos y contenerlo en zonas vulnerables y zonas de más alta población. Ya si quisiera entrar un poquito más en materia, específicamente desde el sector empresarial, desde los sectores de nuestra economía, cómo esto ha afectado. Y toda esta situación del COVID y el estado de emergencia, si lo vemos desde el punto de las empresas, ha causado 3 grandes consecuencias. En primer lugar, el cese de operación de muchas empresas que por considerarse como de alto riesgo o atendiendo las recomendaciones de aislamiento social, pues han cerrado sus operaciones, han cerrado. Por otra parte, hay quienes han cerrado parcialmente o están actualmente operando de manera, ya sea porque han podido dirigir parte de su trabajo al teletrabajo o porque han ajustado los turnos, pero definitivamente en las condiciones de operación normal. Y en tercer lugar, aquellas empresas que están operando porque son las consideradas como excepción de aquellas que operar ante esta situación, pero aún esas empresas en excepción enfrentan riesgos importantes para desarrollar sus operaciones. Entonces, todos estos cambios en las empresas al día de hoy han afectado también sensiblemente el mercado laboral. A la fecha, en información que he constatado en la mañana de hoy con el ministro de Trabajo, en el programa que se elaboró, denominado el Fondo de Apoyo Solidario a los Empleados, el FASE, han solicitado cerca de 50,000 empresas y hay
casi 800.000 trabajadores que se han visto afectados. Es decir, 800.000 trabajadores que han sido suspendidos de sus trabajos y se encuentran en sus casas. Ahí, como parte de un diálogo público-privado, se identificó la necesidad de que el Estado pudiese suplir al menos las necesidades básicas para gran cantidad de estos trabajadores. Entonces, el rango establecido entre 5.000 y 8.500 pesos permite que al día de hoy más de cerca de 750.000 trabajadores puedan tener ese auxilio mientras dura esta situación de fuerza mayor. Pero por otra parte, también hay empresas que se han acogido al denominado fase 2, en el cual siguen operando, pero el trabajador recibe directamente un aporte como parte de su salario. En adición, y reconociendo que en nuestro país hay una alta tasa de informalidad, cerca del 57% de nuestra economía es informal, ahí se puede acceder el que no es parte de un trabajo formal, que cotiza en la Tesorería de la Seguridad Social, pues acceder a los fondos establecidos bajo el programa Quédate en Casa. Bajo esa colaboración público-privada que he mencionado, se identificó que de los fondos de riesgos laborales establecidos en el Instituto Dominicano de Prevención de los Riesgos Laborales, el IDOPRIL, se tomaron 14.000 millones de pesos como fondo base para proceder con esta ayuda. Estos fondos que fueron provistos durante años por empleadores y trabajadores, para el caso en que se viesen afectados, se determinó que la magnitud de esta pandemia ameritaba que se utilizaran de esos fondos y es la fuente primaria de la inversión. Pero más allá de lo puramente sanitario, también hay enfoque en otras acciones. En el estado de emergencia y el toque de queda, y los primeros días fue la aclaración de a quién le aplica, de cómo le aplica. Nosotros teníamos, por ejemplo, el caso de que los supermercados se encontraban bajo excepción, es decir, podían operar, pero un supermercado se nutre de lo que viene de una industria que a su vez es transportado a través de un canal de distribución y llega. Entonces, las limitaciones en los canales de distribución y en el encadenamiento que conlleva el comercio, pues fueron bastante dramáticos en los primeros días, porque afectaba precisamente el tránsito de personas y de mercancías. Temas laborales, como lo que le he dicho, de las respuestas ante la necesidad de suspensión por parte de muchas empresas. Temas monetarios y financieros, como lo que ha venido anunciando la Junta Monetaria, el gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda, que han procurado inyectar liquidez a las entidades de intermediación financiera para ir en auxilio de las empresas. Han sido medidas acertadas, debo decirlo. Sin embargo, la magnitud de la situación que tenemos por delante conlleva otras medidas complementarias. Conlleva de que al final del día el pequeño, el microempresario pueda acceder a fondos que permitan su subsistencia en un periodo de crisis como el que estamos viendo. Porque al final del día, esa suspensión que vimos de trabajadores, lo que quisiéramos es que no se prolongue en el tiempo, sino que más bien sea algo momentáneo y se vuelva a la normalidad lo antes posible. Como si estos temas no fuesen suficientes, temas políticos. Hemos vivido un año con bastantes situaciones, la suspensión de las elecciones, la celebración en el mes de marzo, pero en el calendario estaban supuestas a celebrarse elecciones en el mes de mayo, han sido pospuestas al mes de julio. Desde el CONEP somos parte de la comisión que viene acompañando a la Junta Central Electoral en estos aspectos. Precisamente de hoy tuvimos una conversación con la Junta Central Electoral porque estamos frente a una nueva realidad. Queremos y necesitamos que se hagan elecciones en la República Dominicana en los tiempos establecidos y que se produzca un cambio de gobierno el 16 de agosto. Pero son unas elecciones muy diferentes, desde la campaña, que ahora se canalizará a través de otras vías, hasta la propia preparación de cerca de 140.000 personas que trabajarán el día de las elecciones y los votantes hábiles para votar, que también tendrán que tomar sus precauciones. Por otra parte, los votantes en el exterior, cuyos países están afectados y que también deben tomarse medidas al respecto. Se estableció una comisión de veeduría, el gobierno ya ha invitado a participar al sector privado y el Consejo Nacional de la Empresa Privada ha designado un representante como seguimiento a que se cumpla con la ley de compras y contrataciones y se mantenga la transparencia en las compras públicas.
Y por último, aunque no es una lista exclusiva, estamos trabajando desde ya en un protocolo de reapertura. Y ahí me permite generar la antesala para pasar al... Y que todo esto que les he mencionado es el corto plazo, es la cotidianidad, es la respuesta inmediata a la crisis, es la asistencia, es la prioridad de la salud, es cómo se inyecta recursos a la economía que permitan la subsistencia de todos los que se están viendo afectados y que al día de hoy ya tienen más de un mes sin poder producir. Es que se provea la protección a los trabajadores también como consecuencia de esta crisis. Pero la cotidianidad no nos debe impedir ver al futuro, hacia dónde vamos. Cuando ya esta situación se prolongue en el en normales circunstancias, ya nosotros tenemos que colocarnos mucho más allá de la curva y por eso ver en el mediano y en el largo plazo. Ahora bien, ¿qué nos espera? El COVID es una pandemia, es una enfermedad y que nos ha cambiado nuestra rutina, la cotidianidad. Pero eso no significa que en algún momento en el corto plazo vaya a ser controlado. Lo que hemos visto del comportamiento de otras pandemias en el tiempo es que hay muchas posibilidades de que repitan los ciclos. Aún en momentos en que se tenga ya control de la propagación de la pandemia en determinado territorio, hay altas posibilidades de que pueda repetir. Entonces, ante esa nueva realidad, ante esa nueva condición que conlleva preparación, es que estamos viendo hacia el futuro. Y lo estamos viendo porque debe buscarse. Fíjense que en todo momento he mencionado, lo prioritario es la salud. Sin embargo, debe buscarse un balance entre cómo aplanamos la curva de la propagación de la enfermedad con el impacto económico que tiene y las libertades sociales de todos los ciudadanos. Y esa es una franja muy fina. Yo en estos días he seguido muy de cerca al gobernador de Nueva York, Cuomo, y en las primeras semanas era dramática su intervención cuando hablaba de escasez de ventiladores, de escasez de agotamiento de camas en los hospitales, y lo decía con mucha crudeza. Sin embargo, en la medida en que la curva se fue aplanando, el fin de semana pasado, su rueda de prensa inmediatamente después fue cómo reactivamos la economía, cómo podemos abrir gradualmente nuestra economía. Y precisamente por las condiciones que he dicho, hay empresas cerradas, hay empresas afectadas, hay trabajadores en sus casas, hay ingresos que no se perciben. Cuando esto ocurre, bajan las recaudaciones del Estado. Los sectores que proveen de divisas a nuestra economía están afectados, el turismo, las exportaciones, la inversión extranjera directa, las remesas que se reciben en nuestro país. Entonces, de cara a esto, nosotros tenemos que colocarnos más allá de la curva y pensar en cómo podemos reabrir gradualmente nuestra economía. Para eso, lo que hemos hecho es reconocer que hay una nueva realidad y que esa nueva realidad nos coloca precisamente en el camino a la reapertura. Hemos visto muchos casos. Hemos visto los casos de China, de Hong Kong, de Taiwán, de Japón, de Corea. Hemos visto en Europa, la República Checa, Dinamarca, Noruega, Austria. Hemos visto el caso particular de Israel. Hemos visto qué ocurre en Latinoamérica. Y quizás algunos de los que me estén viendo ahora mismo dirán, bueno, pero es muy diferente el tema de un país asiático o en el tema de un país europeo comparado con la realidad nuestra. Pero todos esos países han coincidido en establecer fases de ese proceso de reapertura. Es decir, que los sectores más vulnerables y más propicios a no estar en las condiciones de controlar la enfermedad, pues serán los últimos. Sin embargo, aquellos que adoptan protocolos de acogen a las recomendaciones oficiales que pueden controlar y monitorear el desarrollo de la enfermedad, pues deben ser los primeros en la línea para ir gradualmente, como les he dicho, reabriendo la economía. Esta matriz que les presento es un ejemplo, es una matriz elaborada por McKinsey, pero así como esa hay muchas otras en la que los que están en alta preparación del sistema y pueden ser de baja propagación del virus, pues deben ser los primeros. Entonces, todos los países que hemos visto como ejemplo coinciden en esas etapas y en la necesaria preparación para que esto pueda ocurrir. Pero para la apertura de cada una de las etapas también entonces vamos a tener que se deben tomar medidas en particular,
medidas con las personas, y en las personas necesariamente los que están en edad de riesgo se colocarán en una situación de mayor vulnerabilidad, y su incorporación a esa normalidad pues tomará más tiempo. Asimismo, los sectores de la economía, priorizando los sectores esenciales. Aún en la crisis sanitaria hay que garantizar alimentación, seguridad a todos los dominicanos, pero también hay otros sectores, servicios sobre todo, que gradualmente pueden irse incorporando. Lo que vemos más en el mediano y largo plazo son sectores como el turismo, por ejemplo, que su situación particular tiene otras implicaciones. Nosotros tenemos los aeropuertos cerrados, de hecho hay restricciones de viaje en muchos otros países, entonces volver a la normalidad del sector turismo es algo que quizás tome algunos meses más que lo que tomará volver a la normalidad de otros sectores. Hemos visto diferentes tipos de restricciones, la del toque de queda en el territorio nacional completo, pero por momentos hemos visto restricciones en el transporte intraprovincial. Eso dependerá mucho del nivel de control que hay en el momento en particular, así como la reunión de personas. Cada país tiene su propia realidad. En República Dominicana nosotros podemos tomar como referencia cualquiera de estos casos que yo les he mencionado o cualquier otro que sea una buena práctica a nivel global. Pero nosotros tenemos nuestra propia realidad. Nosotros tenemos nuestras características económicas, sociales, culturales, y entonces esto nos plantea un verdadero reto al momento de tener que planificar, diseñar y orientar nuestras respuestas en un escenario tan complejo. Me refiero a que nuestra economía, como he mencionado, tiene segmentos de informalidad muy altos, eh, y que hay que responder ante la incapacidad de producción de esas unidades. Nuestro país tiene extractos sociales con limitaciones y escaseces que tienen que estar conscientes del impacto directo que tiene esta pandemia, y hasta cultural. Si nosotros vemos los niveles de disciplina o de cumplimiento que tienen, por ejemplo, algunas naciones asiáticas de las medidas que se han instalado, comparemos con la República Dominicana y veamos que hay una diferencia en la cual nosotros también tenemos que tomar en cuenta al momento de orientar algunas de estas políticas. Habiendo hecho esos comentarios iniciales, yo le dejo con la imagen de este caballero que está aquí y que, como todos, muchos de ustedes conocen, es Bill Gates, a quien vinculamos como un genio, como un pionero y líder de vanguardia en temas tecnológicos, en temas de informática, pero que hace años viene advirtiendo del impacto que podría haber tenido la propagación de una pandemia de esta dimensión en el mundo, específicamente en la economía global. Y cuando escuchamos frases de él, como esa de que todo esto que ha sido vivido servirá para que el mundo mire hacia atrás y piense en que hay que haber respondido más rápido ante este tipo de crisis, o que si estuviéramos debidamente preparados no tendríamos que pagar los billones de dólares ahora en la lucha contra el COVID. Lamentablemente hay que sí, bajar la cara y decirlo. Pero el propio Bill Gates también deja un espacio abierto para el futuro, para el optimismo. Y es que este COVID pasará. Y la buena noticia es que hay medidas que podemos tomar ahora para frenar su impacto y ayudarnos a responder eficazmente cuando llegue la próxima epidemia. Entonces, en República Dominicana hay muchas cosas que se están haciendo, hay muchas cosas que entendemos que se puede hacer. Esto conlleva la participación de todos. En mi experiencia particular, lo que he visto es un sector empresarial solidario, sensible, responsable. Y cuando hablo de responsable es porque es dura la decisión de tener que cerrar una empresa. Es dura la decisión de no producir y no poder cumplir con sus compromisos mínimos. Pero cuando se sabe que el riesgo es mayor de continuar en la operación, se asume esa decisión difícil. Pero eso también conlleva consecuencias en los trabajadores, en los colaboradores, y por eso la aspiración es que esta etapa sea superada lo antes posible. Pensar gradualmente en reabrir la economía y bajo cualquier escenario no descartar, no desconocer, no minimizar que esto es una crisis sanitaria y que las acciones que podamos hacer para contribuir a la no propagación de la pandemia deben hacerse. Así que yo creo que con este pensamiento inicial
podemos tener ahora un espacio para el intercambio de algunas preguntas que puedan haber surgido. Muchísimas gracias. Bien. Bien, muchísimas gracias, César. Excelentes recomendaciones, presentación y excelente análisis de lo que es el sector económico frente a esta crisis sanitaria, como bien lo has reflejado, que es lo primordial es la salud de la gente, estar bien para luego entonces lograr todos los otros objetivos. Entonces vamos a entrar a la sesión de preguntas. Recuerden que pueden enviarnos por medio del chat de YouTube las preguntas que tengan para César y el CONEP. Yo aquí ya tengo una que es muy interesante y nos toca muy de cerca a las universidades por el proceso de mentoría que hacemos con nuestros estudiantes y egresados que están en los procesos de emprendimiento cuando salen de la universidad o están terminando, y egresados que están ya con diferentes negocios en el sector económico. ¿Qué les recomendaría el CONEP a estos emprendedores que están hoy afectados, que se han encontrado en esta situación de una manera sorpresiva por la naturaleza que tienen los emprendimientos, donde no hay un plan de contingencia económico o no hay, vamos a decir, una cultura por el esquema de país que vivimos, una cultura de plan de contingencia económico, y se han encontrado de manera sorpresiva con esta situación, con una nómina de empleados y con costos económicos que solventar? ¿Qué les recomendaría el CONEP a futuro a estos emprendedores de cara a esta crisis? Yo en lo personal soy un apasionado de la innovación, soy un amante del emprendimiento y yo sé lo que conlleva el riesgo de iniciar un nuevo negocio, de involucrarse en un área económica por primera vez. Conlleva costos, conlleva sacrificios, no solamente económicos, sino también personales. Yo veo ante esta crisis la grandiosa oportunidad de reinventarnos. Ante esta crisis hay una oportunidad inmensa de incursionar en áreas en las que si no pensamos fuera de la caja, estaremos fuera de circulación. Ya el mundo cambió, ya hacer las cosas de la manera antigua nunca será la misma. Y por eso yo creo que es un momento difícil, pero que nos abre una luz al final del camino. Sé que es difícil precisamente por el tema que ha planteado quien hizo la pregunta, el costo financiero que tiene esta situación. Por eso nosotros hemos recomendado al gobierno que se establezca un fondo de garantía por parte del Estado para que cuando un emprendedor que posiblemente no tenga el historial crediticio para poder acceder a un financiamiento y responder a la situación que está viviendo, la entidad de intermediación financiera pueda otorgarlo contando con una garantía soberana del Estado en una condición como esta. Nosotros estamos seguros de que esos microempresarios, esos innovadores, esos emprendedores son buena paga. Es decir, al momento en que puedan volver a la situación normal, estamos seguros que cumplirán con sus compromisos. Entonces, por eso, si bien es cierto que todo lo que he dicho orientado hacia lo sanitario es prioritario, no menos cierto en nuestra economía, según lo que publica la Tesorería de la Seguridad Social, el 95% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores. Entonces, más del 85% de las empresas tienen menos de 15 trabajadores. Esos pequeños negocios, esos emprendimientos que ahora mismo se ven en la situación de vulnerabilidad, son los que precisamente nos llaman la atención para proponer formalmente que pensemos y planifiquemos e implementemos una reapertura gradual que les permita continuar las operaciones tomando las medidas del lugar. Entonces, yo sé que son tiempos difíciles, como dije, estoy consciente de que hace prácticamente un mes que muchas personas no producen un peso. Sin embargo, sé que ha convenido las medidas sanitarias y que pronto estaremos de nuevo en el camino. Con relación a la opinión que puede tener, a una opinión que puedas tener o el CONEP como posición institucional sobre el comité de compras durante la crisis. ¿Cómo ha visto el CONEP el manejo? Si se necesita alguna mejora en los protocolos, ¿qué oportunidades tiene ese comité y cuáles serían las recomendaciones del CONEP? Bueno,
hay que partir por reconocer de que el marco legal de las compras públicas en la República Dominicana ha cambiado significativamente en los últimos años. Una ley de compras públicas y una dirección de compras públicas con avances palpables, pero que fuera de crisis ya de por sí venía arrastrando una serie de retos a superar, y por eso inclusive se discutía en el Congreso Nacional la posibilidad de reformar esta ley y hacerla más acorde. Desde el día 19 de marzo, nosotros estado de emergencia en el cual los procesos, los plazos, las normas quedan relegados a un segundo plano, y bajo el estado de emergencia el Estado puede hacer adquisiciones, puede emprender acciones de cara a responder la crisis que estamos enfrentando. Ahora bien, ni siquiera el estado de emergencia justifica que se tomen acciones o se produzcan compras sin la debida transparencia y sin cumplir los procesos correspondientes. Es por eso que sabemos que en periodos como este hay cuestionamientos. Abogamos una vez más por lo que se haga sea cumplir lo que establece la ley y garantizar esta transparencia. Al momento de haber sido invitados a participar en comité de veeduría, realmente lo reflexionamos y lo pensamos, y dijimos, para uno ser garante de que la transparencia exista, tiene que estar en el terreno. Entiendo que deben seguir el curso ante los organismos correspondientes, los estamentos correspondientes, y que nadie, absolutamente nadie, puede actuar, ni siquiera, yo creo que es todavía más grave, bajo una emergencia, de una manera equivocada y no cumpliendo con lo que establece la ley. Así que en el tema de compras públicas y sobre todo con la cantidad de recursos que se están utilizando, lo que abogamos es por mayor transparencia y por cumplimiento de la ley en lo que se requiera. Bien. Pregunta por aquí Omar Ramos, algo que ha estado en debate y en la palestra pública durante las últimas semanas. Dice Omar, en el tema de los fondos en las AFP para ser utilizados en esta crisis por los trabajadores, ¿qué aportan y cuál es la posición del CONEP? Varias cosas han pasado con los fondos de pensiones. La discusión en torno a los mismos va inclusive antes de la existencia de la crisis que estamos viviendo al día de hoy. Se ha estado discutiendo en el Congreso Nacional una ley que modificaría la ley de seguridad social. De hecho, se ha establecido por ley ya una modificación al esquema de comisiones que reciben los fondos de pensiones. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de las pensiones, no debemos ver solamente cuánto haya acumulado y cómo ha ido creciendo en el tiempo. Debemos compararnos con otros sistemas de pensiones y cómo su madurez en el tiempo ha ido llevando a la adecuación de las normativas que le aplican. Quiero decir con esto de que entiendo que es prematuro, es alegre y podría ser hasta un poco irresponsable pensar utilizar en este momento particular los fondos de pensiones de manera directa. Lo que sí debe ocurrir, y lo hemos planteado así, es que, por ejemplo, la cotización por las pensiones durante al menos estos 3 meses iniciales, pues sea exonerado. Así se reduce en los costos que incurre el empleador al momento de hacer la retención y el pago. Pero tomar los fondos en sí por una crisis como esta entendemos que no es posible. Ahora bien, seamos creativos. ¿Cómo se pudiese utilizar esos fondos para financiar muchas de las cosas de las que hemos venido diciendo? Eso es algo posible. ¿Cómo se puede, con las debidas garantías y seguridad? Porque ese es un dinero de los trabajadores. Ese es un dinero de los trabajadores al momento en que ocurra su retiro. Lo que pasa es que también con los niveles de cotización que tenemos ahora, el aporte que hace el trabajador y los niveles de intereses que esto genera en el tiempo, no necesariamente al momento de su retiro va a recibir la pensión. Por eso debemos pensar con la cabeza fría en cómo adaptar y modificar y modernizar nuestro sistema de pensiones, pero no reaccionar con la cabeza caliente ante la crisis que estamos viviendo y tomando simplemente esos fondos. Yo estoy seguro que esta crisis la superaremos y que hay que garantizar que esos fondos permanezcan ahí por el bien de los trabajadores. Bien, excelente. Dando paso a la próxima pregunta, pregunta el señor Eusebio Albuquerque. Dice que es obvio que tendremos que innovar e incursionar en nuevas formas de generar riquezas.
¿El CONEP no ha contemplado abrir las puertas a la ciencia y a la tecnología? Definitivamente, la ciencia, la tecnología, la innovación como tal, ahora tiene aplicación y efectos de manera transversal en todas las áreas de la economía. Esa también, a mí me gusta verlo, eh, no solamente por la situación de emergencia que estamos viviendo en el COVID, sino cuál era la situación de la República Dominicana previo a enfrentar esta situación. Invertir más en investigación y en desarrollo es una tarea pendiente. Cuando nosotros vemos qué hacen países desarrollados, qué porcentaje de ese Producto Interno Bruto está siendo destinado ahora mismo a investigación y desarrollo, qué cantidad de patentes pueden registrar y presentar, cómo se avanza en ciencia y tecnología, y lo comparamos con la inversión que estamos haciendo desde República Dominicana, entendemos que aún nos falta mucho. Entonces, esta situación a nosotros nos plantea una revisión. Por eso he utilizado varias veces la palabra de reinventarnos, porque tenemos que repensarnos como país. Posiblemente lo que han sido los pilares de nuestra economía en los últimos años y afectados, al menos en los próximos meses, porque aún esos sectores yo creo que tienen la capacidad de resiliencia y de respuesta para poder recobrarse y continuar siendo importantes. Pero cómo nosotros podemos reinventar procesos, cómo podemos aumentar productividad en nuestro país en todas las áreas, ahora será fundamental. Durante muchos años nosotros hemos hablado de seguridad alimentaria en nuestro país y lo hablábamos quizás algunos como algo filantrópico, algo teórico, pero ahora hemos visto lo que es seguridad alimentaria. Es como un país cuyas fronteras están prácticamente cerradas, tiene la capacidad de, ya sea en el campo con la producción agropecuaria o en las industrias dominicanas, suplir las necesidades de los dominicanos. Entonces, continuar aumentando la productividad de nuestras industrias, continuar eficientizando procesos, haciendo los servicios más asequibles, utilizando la tecnología en todas nuestras áreas, ahora se abre una gran brecha. Los momentos de las grandes crisis también son lo que generan las grandes oportunidades de reinventarnos. Y es Bien, excelente. La próxima pregunta dice por aquí, y es en relación a las declaraciones que dio el Banco Mundial recientemente sobre que la República Dominicana y Guyana serán los únicos países de la región del Caribe que no sentirán la recesión. Para consumo de la población, ¿qué podemos interpretar sobre esto? ¿Qué piensas sobre esto? Yo creo que lo primero es que no podemos estar confiados. Si algo hay seguro en este momento es que nada es seguro. Nosotros estamos atravesando una crisis de dimensiones aún incuantificables, a la cual la mejor de las preparaciones se le quedaba corta, y en consecuencia lo que tenemos es que enfocarnos en mitigar sus efectos y poder evitar que se expanda. Sin embargo, es una crisis que está causando un shock en nuestra economía. Una economía que el año pasado, aún con las afectaciones que tuvo el sector turismo, lideró el crecimiento económico en nuestra región. Una economía que la proyección hace apenas 2 meses, en enero de este año, del propio Banco Mundial, era que crecería un 5.5%, pero ahora esa economía se ha detenido por condiciones de fuerza mayor que nosotros mismos no controlábamos. Entonces, las proyecciones, aún si la República Dominicana no entrase en recesión, es definitivamente de una contracción. Creceríamos menos de lo proyectado. Pero hay proyectos más pesimistas que la colocan en números negativos. Entonces, por el momento, nosotros lo que tenemos que hacer es promover todas las medidas requeridas para poder enfrentar la situación inmediata que estamos viviendo, pero también pensar en el mediano y en el largo plazo. Con una contracción de esta forma de la economía, no solamente las medidas de respuesta inmediata ante el shock son las que tendrán efecto, sino qué ocurrirá para que dentro de lo posible podamos volver a la normalidad. Y esa reapertura es necesaria. Esos casi 800,000 trabajadores suspendidos, sumándolos a los que también siguen en su operación, pero las empresas atraviesan situaciones difíciles que superan el millón, más los que están en la informalidad y los sectores vulnerables, la única forma de dar respuesta a ellos es promoviendo de nuevo la actividad económica. Entonces, yo creo que aún los organismos multilaterales están siendo conservadores
y en el caso nuestro todavía es muy prematuro para poder determinar cuál será el desempeño final. Bien. Ya para ir finalizando y que luego nos haga una reflexión final y un comentario final, nos preguntan por aquí, o más bien nos comentan, que según la opinión tuya y la del CONEP, ¿cuáles serían los sectores que, aunque prematuramente, como ya lo has expresado, es un poco temprano de hablar sobre eso, pero qué visualiza el CONEP que serían los sectores que más aportarían al Producto Interno Bruto durante o después de esta crisis? Bueno, lo primero es ver cuáles serían los sectores que están mejor preparados. Y si nosotros tomamos la coyuntura actual y vemos que hay el comercio como tal y la industria que están bajo excepción, pero autorizados a continuar operando, ¿cómo puede continuarse con la apertura gradual y la incorporación a actividades normales en el tema del comercio y en el tema de la industria? El sector debe adaptarse, oficinas de abogados, oficinas de auditores, de contables, que durante muchos años se les dijo que tenían que promover el uso de la tecnología o el teletrabajo, ahora lo han hecho por necesidad y posiblemente ya cambiará la forma de relacionarse. Pero los servicios deben volver reinventados, deben volver preparados a esta nueva realidad del mercado. La industria de la construcción, que ha sido motor de nuestra economía en el pasado reciente, con los protocolos correspondientes sanitarios y de seguridad, debe estar en condiciones de volver. Y con la vuelta de la construcción, hay un efecto en cadena en muchos otros sectores de nuestra economía. Cuando nosotros tomamos el caso de la minería, y hay vientos que soplan en contra, pero vientos que soplan a favor. La producción minera en la República Dominicana en el corto y mediano plazo debe ser uno de los sostenes de nuestra economía. Hemos visto cómo el precio de la onza del oro ha estado en alza, que ojalá entonces se apruebe en un plazo no muy lejano la ampliación de las operaciones de Barrick Gold que permitan que eso se mantenga en el tiempo y que se le den los apoyos correspondientes a otros sectores, a otros subsectores de la minería en la República Dominicana. Nosotros vemos entidades de intermediación financiera que están en el sector financiero más sólido, mejor preparado que en crisis anteriores. Entonces, todos estos son sectores que nos llevarán a seguir avanzando en las condiciones actuales. Bien. Por aquí nos envía otra pregunta para ya ir cerrando. ¿Qué requieren las empresas para superar esta crisis? Sería aumentar la productividad y no ser afectado por un posible aumento en las importaciones. Bueno, el aumento de la productividad siempre será necesario. El tema de las importaciones habrá que evaluarlo en el tiempo. Nuestra vocación como país debe ser hacia la exportación. El futuro del desarrollo de nuestro país es hacia la exportación. Si bien es cierto que en el corto plazo esto está constituyéndose en un obstáculo, no menos cierto es que también se abren nuevas oportunidades para exportaciones dominicanas. Pensemos en países cuyas economías han sido más frágiles y con una infraestructura menos preparada. Islas del Caribe, países de Centroamérica, es decir, en nuestro propio vecindario. Como tan pronto pase esta crisis, quizás sus industrias no tendrán la capacidad de resiliencia ni de respuesta que han tenido las industrias dominicanas y podemos nosotros orientarnos hacia las exportaciones. Pero al momento de hablar de importaciones, también tenemos que ver qué ocurre en ese mercado externo. Hace un momentico hablaba del oro y cómo la extracción de oro en República Dominicana puede aportar divisas a nuestro país. Pero hoy lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado de los combustibles, en el petróleo, cómo ha habido una caída brusca en los precios de petróleo, en los contratos a futuro, pero que nos dan señales ya de hasta dónde han llegado los niveles de almacenamiento de los países que lo han venido haciendo y de producción, y cómo esto también podría afectar en el corto plazo. Entonces, temas como estos, externos, nosotros somos un país que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Entonces, como vaya la economía de los Estados Unidos, tendrá un impacto directo en la economía de la República Dominicana. Hemos tenido la capacidad de diversificar a otros mercados en el pasado reciente, pero Estados Unidos sigue siendo más de la mitad de nuestro comercio, fuente primaria de nuestras remesas
y aliado de primer orden en las inversiones. Entonces, para una empresa prepararse, yo creo que tiene que efectivamente impulsar la productividad, invertir tiempo, no en el ocio, sino en la creatividad, en ver formas distintas de cómo poder abordar esta situación. Son tiempos difíciles, pero también presentan estas oportunidades y solamente aquellos que puedan ir más rápido en el proceso podrán ser los más beneficiados en el corto plazo. Bien, muchísimas gracias. Bien, pues entiendo que han sido unos 45 minutos de gran provecho con esta visión a futuro que nos ha presentado César Dargan dentro de esta crisis sanitaria y con esa visión empresarial que en diferentes niveles debemos de tener todo presente, tanto vamos a decir, a nivel individual y a nivel empresarial. Entonces, no sé si tienes algún comentario final, algo que aportar antes de terminar. Yo creo, Leandro, básicamente eso, que quizás recapitulando un poco en las ideas que he compartido en el día de hoy, que no olvidemos bajo ninguna circunstancia que el centro de la crisis que estamos atravesando en el día de hoy es un tema sanitario, que todo lo que podamos hacer para contribuir a controlar esta situación debemos hacerlo, que por otra parte la situación sanitaria tiene sus efectos en la economía, en aspectos sociales, de protección social en nuestro país, que deben ser atendidos, tanto en medidas de respuesta al shock en el corto plazo, como en qué podría hacerse para mitigar los efectos que tenga en el mediano y largo plazo. Y por último, que tenemos que ir pensando y trabajando en cómo será la reapertura, pasar la página y ver qué viene en el mañana, en los próximos días o en los próximos meses, y que nos llevará a la normalidad, reconociendo que esta es una nueva realidad que no cambiará en el corto plazo. Bien, bien, pues muchísimas gracias a César Dargan, que ampliamente conocido, abogado con una amplia formación en el tema empresarial y ahora en la vicepresidencia ejecutiva del CONEP. También agradecemos a todos los participantes que se han conectado. Es bueno que sepan que estos webinars también quedan grabados, disponibles en nuestra cuenta de YouTube para que lo puedan ver en cualquier momento. El canal de UNIBE en línea en YouTube. Sigan nuestras redes también para que se enteren de los próximos webinars que tenemos durante la semana y las próximas semanas. UNIBE en línea en Instagram, Facebook, LinkedIn y en todas las redes sociales. Y así nos vemos en la próxima. César, muchas gracias. Gracias, Leandro. Altamente agradecidos de esta colaboración. Gracias.